Hola, bienvenidos nuevamente. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de energía fotovoltaica. La energía fotovoltaica ha venido creciendo sustancialmente en los últimos años, eh, tanto en las instalaciones, en las inversiones, las eficiencias, sus precios y todo lo demás ha ido mejorando. La capacidad a nivel instalada a nivel global es enorme. De hecho, tenemos una fuente inagotable que es la radiación solar y los crecimientos. La curva de crecimiento es bastante pronunciada y a nivel mundial han habido muchos, se han duplicado capacidades en algunos países y a nivel mundial a nivel de instalación. Una de las mayores plantas solares a nivel del mundo, de hecho está en China, tiene 2.200 megawatts, es como decir más de la cuarta parte de potencia instalada que tenemos como país a nivel Perú. Es enorme, es una planta enorme en capacidades. La instalación fotovoltaica en Latinoamérica también viene creciendo a ratios bastante buenos, no tan acelerados como podríamos ver en China o en otros países, principalmente México y Brasil vienen dando los mejores pasos, de hecho seguido por Chile. La situación en el Perú a nivel energético, nosotros tenemos unas condiciones de que nuestra generación eléctrica es dependiente del agua y también del gas. Como ya hemos hablado en láminas anteriores, tenemos mucha generación de agua, entonces las sequías juegan un papel importante en el desabastecimiento energético y es importante allí que se tengan otras fuentes de generación eléctrica. Por ejemplo, el año pasado, en el año 2023, tuvimos picos en los precios de generación y esto es porque ingresan tecnologías con mayores costos de operación como es plantas a diésel. Al ingresar plantas a diésel los costos en la generación se disparan y por ende tenemos más altas las tarifas. Hemos tenido meses que han superado la media sustancialmente. Entonces es aquí porque debido a la sequía que sufrió el país, disminución de capacidades de agua, por lo tanto la fuerza del agua disminuyeron. Y es aquí donde se tienen que aprovechar con otras soluciones, con otras tecnologías. No tenemos por ser dependientes de algo. Las proyecciones con respecto a los precios de los paneles solares han venido decreciendo. Antes hablábamos, no sé, en el 2011 de 2, 3 dólares el watt pico. Ahora estamos hablando debajo de los 20 centavos de dólar watt pico. Es sustancialmente la disminución de costos. Nuestro potencial solar en el Perú es rico, sobre todo en la zona sur, y hablamos zona sur, Arequipa, Moquegua, Tacna. Tenemos una de las mejores radiaciones solares del mundo y por ende tenemos espacio suficiente para incluso exportar energía. Eh, en el Perú tenemos plantas solares importantes, tenemos una buena capacidad de energía solar. La mayor planta es una planta Rubí construida por Enel Generación de alrededor de 188 megawatts. Imaginando la planta de China, este es menos del 10% de la capacidad. Y para nosotros como país es una planta grande, gigante. No, de hecho tenemos en Arequipa, Moquegua, Tacna plantas de energía solar. En el autoconsumo, la energía fotovoltaica viene teniendo un mayor auge, tanto desde el punto de vista de instituciones como el Estado, hay implementaciones, pero también en el tema privado, en la agroindustria, en la minería, en todos los campos hay plantas de generación para el autoconsumo. Normalmente estas plantas de generación para el autoconsumo son menores a 10 megawatts pico. Tenemos, por ejemplo, experiencia como en la mina La Bonita en Arequipa, planta Bimbo en Lima, Central Yarucaya en Lima. Tenemos experiencias diversas. Los procesos para la instalación de una planta solar, vamos a decirlo desde el punto de vista de generación, no de autoconsumo, sino de generación concentrada, tiene que pasar un proceso y ese proceso es ingeniería, los trámites para los permisos del CIA, del DIRA, todos estos expedientes que se tienen que hacer para poder
tener un permiso, una concesión, una preoperación, una concesión, y eso más o menos estamos hablando de un horizonte de 24 meses, es decir, tenemos que adelantarnos 24 meses para poder recién estar listos para la construcción. Con respecto a los paneles solares, hay muchas tecnologías y las eficiencias comienzan a mejorarse. Tenemos las últimas tecnologías que son bifaciales. De hecho, una de las plantas del Perú han sido construidas con paneles bifaciales, incrementando la eficiencia. La eficiencia en un panel es toda la radiación que puede recibir ese panel, cuánta de ella se convierte en energía eléctrica. Los sistemas fotovoltaicos son modulares, son sistemas que luego se pueden incrementar su potencia. No es que sea una construcción física. Y a la vez de que son construcciones modulares, cuenta con un sistema como el panel solar, los inversores, el centro de transformación y demás. Las instalaciones de autoconsumo en el Perú, como hemos visto en unas láminas anteriores, ha venido creciendo. En Lima también se genera energía solar. ¿Sí? Tenemos instalaciones, por ejemplo, en colegios, tenemos instalaciones, por ejemplo, en oficinas. Esta está en la República de Panamá, en el edificio de ENGIE, acá en Lima. Tenemos instalaciones en instituciones también del Estado, ¿no? En institutos, tenemos por ejemplo instalaciones en hoteles. Lo bueno de los paneles solares es que se adaptan a la superficie. Si bien es cierto, siempre hay una inclinación adecuada para la mayor eficiencia, lo que se puede perder en eficiencia se gana en la generación, en la disponibilidad de la generación eléctrica. ¿No? Temas de autoconsumo, por ejemplo, en plantas que están a nivel de piso. Esto es muy, muy interesante en la agroindustria. La agroindustria es un potencial de generación eléctrica para el autoconsumo. La cadena comercial de esto, pues estamos hablando de los fabricantes, netamente de los equipos, puntualmente ya vamos a hablar seguro en otras láminas, pero equipos como los paneles solares, los inversores, la parte de la transformación, si hablamos de una planta grande, ¿no? Están los fabricantes, luego los distribuidores que ya llegan a los países, que ya generan un mercado para luego entrar en los que instalan, en los que integran para que sean manejados o gestionados por otras empresas o por el mismo consumidor. ¿Sí? Tenemos normativa que nos acompaña para las construcciones de estas plantas solares, normativa, por ejemplo, el Código Nacional de Electricidad, donde habla términos generales, pero también temas específicos para algunos temas de ingeniería y demás. También hay normativas internacionales que también y locales como por ejemplo en el tema de mi vivienda, que hay temas generalidades para las instalaciones fotovoltaicas, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Normativas también de otros sectores, por ejemplo la norma técnica peruana, que requisitos, por ejemplo, para los conductores de los sistemas fotovoltaicos, normativa internacional sobre estándares de cómo instalar, qué cosas tener en cuenta. Y es que el tema de energía solar parecía muy simple, pero tiene mucha normativa, ¿sí? Que cumplir. Y hay otros temas también que vienen impulsándose para la sostenibilidad de tal manera de generar esos incentivos, por ejemplo, edificios verdes donde tienen cierta puntuación, en el caso tengan cierta capacidad de energía solar. Hay otros aspectos también dentro de estas certificaciones que ya han venido, por ejemplo, empresas dando los primeros pasos. Hay instalaciones como, por ejemplo, en el edificio del Camino Real, en la PUC, una instalación de un sistema solar bien bonito. Bien, ya para cerrar, tenemos que la energía solar fotovoltaica sigue creciendo y va a seguir creciendo porque es el principal promotor de la generación renovable, de la generación sostenible. En Latinoamérica tenemos países de México, Brasil y Chile que vienen destacando en la generación solar. Por ejemplo, un caso muy chévere son estos países la generación distribuida, cómo ha avanzado de tal manera que el consumidor produzca también su energía o parte de ello y la normativa la permite inyectar energía en su red. Y por otro lado, en nuestro país tenemos un gran potencial.
en todas las regiones. Si bien es cierto, el sur del país tiene la mejor capacidad energética, la mejor capacidad de generación de energía, en los otros departamentos la tiene. De hecho, lo importante acá es, más allá de la tecnología, ver todo lo beneficioso que puede traer tener estos sistemas fotovoltaicos. Les agradezco su amable atención.